los hallazgos felices del estudio de polarizaciones, el segundo que se realiza y que estuvimos presentando y analizando ampliamente en el capítulo anterior. Este es un estudio que realiza Criteria con la corporación 3xI, es que los chilenos y chilenas hemos aumentado nuestra disposición al diálogo. Miren qué alegría, qué bálsamo escuchar esas cosas en estos tiempos de tanto conflicto, de tanta dificultad y de que sentimos que todo es tan áspero. El diálogo es, ustedes saben, una piedra angular central en la construcción de la civilización, por supuesto en la construcción de los acuerdos, en la resolución de los problemas, y es una herramienta que en muchas ocasiones hemos dejado un poco de lado, empolvarse. Por eso hoy queremos hablar en profundidad sobre este hallazgo con Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile y de varias otras iniciativas que en el fondo tienen el mismo impulso. Así que Hernán, bienvenido, gracias por estar en Bueno, al revés, Pares Impares. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy agradecido de tener un espacio como este para poder conversar sobre un tema tan relevante como es el diálogo social y además al alero de los resultados de este estudio que nos dan un cierto sentido de optimismo respecto a lo que puede pasar en nuestro país. Y también un sentido de que los chilenos somos como porfiados, como que vamos siempre para el otro lado, cosa que en este caso nos entusiasma mucho porque estamos asistiendo a un mundo muy tenso, con unas altas tasas de polarizaciones, con elecciones bien fuertes, globales, importantes, las de Estados Unidos en particular, que marcan una tendencia como de un estilo político que está cada vez conquistando a más personas. Y aquí parece que no queremos eso, o al menos eso indican por un lado las elecciones y por otro lado este estudio, y queremos hablar más. Así que bendito sea este rincón del planeta, pero queremos entender también la relevancia del diálogo y por qué crees tú, que te has dedicado tanto rato a la obsesión de que hablemos más, que esto está pasando. A ver, son muchas preguntas, son complejas como tú mismo lo decías, porque estos son fenómenos globales. O sea, a ver, la sociedad es probablemente influenciada por factores como las redes sociales, ¿cierto? Que muestran mucha conversación pública, pero también por procesos migratorios, por procesos económicos, por cambios climáticos y por una serie de crisis que se entrecruzan, tienden a hoy día construir tensiones y conflictos en la conversación pública que tienen los países. Y pareciera haber un premio a el mundo político que en el fondo que empuja y que le echa pasto seco y trata de prender fuego sobre los conflictos que viven las sociedades. Hay que entender que siempre en la historia de la humanidad las sociedades han tenido conflictos, es natural. Si nosotros ponemos algo entre nosotros dos, un objeto, tú lo vas a estar mirando desde un punto de vista y yo lo voy a estar mirando desde otro punto de vista. Tú lo vas a estar mirando desde una posición, yo lo voy a estar mirando desde otra posición. Entonces las experiencias de vida construyen posiciones, construyen ciertos puntos de vista y las sociedades complejas como las que vivimos, en que buscan resolver sus conflictos a través de la conversación, del alineamiento, de la democracia, siempre juegan un poco en este límite de tensión. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasa en las redes sociales, uno probablemente va a encontrar a las personas que son más abanderadas en los temas. Imaginemos que hay un tema en conflicto, hay que hacer o no hay que hacer algo en una comuna, ¿cierto? Hay que cambiar o no hay que cambiar una política, ¿cierto? Hay un tema que es natural. Porque esa pasión está más ligada a la acción y por lo tanto yo tiendo a hablar más cuando estoy más convencido. Y exactamente, y lo que a veces nosotros más vemos hoy día es que los que más hablan públicamente, los que van construyendo la opinión pública, son muchas veces los más abanderados por sus temas. Entonces uno podría decir, bueno, en Twitter, en TikTok, etcétera, las personas que comentan son un porcentaje muy chiquitito de los que estamos observando. Y lo que estamos observando muchas veces no ponemos ni interactuamos, ¿cierto?, con nada de los comentarios. O sea, hay un porcentaje que comenta la conversación pública, hay otro porcentaje que también es menor, que es el que interactúa, el que le pone like, ¿cierto?, o no like, ¿cierto?, a lo que se está hablando. Y hay una base muy grande de la sociedad que no necesariamente comenta ni tampoco interactúa. Entonces, la opinión pública se empieza a construir, o lo que empezamos a observar, ¿cierto?, son estas tensiones, estos conflictos y la sensación ambiente es que estamos polarizados. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos estudios como el que hizo la corporación 3xI con Criteria? Es que le salen a preguntar al otro 90%.
Y le sale a preguntar al otro 90%, bueno, ¿qué cree de estos conflictos? O cuán tensionado, ¿cierto?, cree usted que están estos conflictos. Y lo que ocurre para Chile, y no ocurre en todas partes, lo que ocurre para Chile, eso es positivo, es que ese 90% que muchas veces no interactúa y tampoco comenta, es mucho más pro diálogo de lo que uno podría imaginar, ¿ya? Ahora, Hernán, me gustaría parar ahí porque en el capítulo pasado hablábamos con Mario Desbordes y con Tomás Bodanovich a propósito de sus propias percepciones de cómo nosotros nos hemos transformado, y él decía, sí, efectivamente hubo un momento en el que esa toma de postura de la que tú estás hablando igual permeó círculos que uno no estaba acostumbrado a tener, por ejemplo, la familia, el trabajo, los amigos del colegio, y eso igual ahora se calmó. ¿Tú coincides con ese diagnóstico? ¿Crees que pasamos igual por una etapa en que ese 90% tendió a conversar de esa manera más? Totalmente. Todo esto produce contagio. O sea, la opinión pública produce contagio. La información que tú ves en tu día a día, en tu celular, las conversaciones que tienes en el WhatsApp, eso te contagia. Te puede contagiar negativamente o te puede contagiar positivamente. Este programa yo entiendo que es un programa para contagiar, por ejemplo, positivamente, para traer noticias. Para representar al 90%. Para representar ese 90%. Y esperemos, y yo creo firmemente que lo logra contagiar positivamente. Entonces hay contagio, ¿ya? Y eso es algo que también está bien estudiado, cómo se contagia la ausencia de diálogo, la tensión, el conflicto, y cómo también se contagia las instancias de diálogo, las percepciones de espacio, más de encuentro y vínculo. Entonces uno podría decir, hemos vivido un ejercicio país, quizás con sus propios fracasos, ¿cierto? Lamentablemente los procesos constitucionales, hay que decirlo, fracasaron en sus intentos, ¿cierto? Pero ese ejercicio, esa experiencia y esa constatación de que hay alguien que piensa distinto, pero que quizás hay algo que tiene valor en ese pensar distinto, yo creo que es algo que se ha ido asentando en el país, ¿ya? Y desde la experiencia tenemos que hablar de Chile, que al igual que el 3%... O sea, espérate, es que me importa lo que estás diciendo. Tú no reniegas de los procesos constitucionales, sino que los pones como una jineta más, ¿no? Claro, porque igual nos pasaron, los vivimos. Constituimos, uno diría, no constituimos algo legal, ¿cierto?, pero sí constituimos algo social. Y lo que constituimos a nivel social es una conversación pública que fue haciendo decantar muchas cosas. Y en la experiencia que hemos tenido nosotros, como el Tenemos que hablar de Chile, también cuando uno mira múltiples encuestas, uno se da cuenta que hoy día en el país hay una cierta mirada común, que hay una latencia, hay una serie de acuerdos que están latentes, que están ahí, que tienen que ver con problemas muy claros y muy bien diagnosticados que vivimos, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver, ¿cierto?, con temas de la vida en sociedad, de cómo estamos conviviendo, ¿cierto?, que tienen que ver, ¿cierto?, con temas de salud, de educación, de vivienda, de pensiones, y que tienen que ver también con el trabajo, con el emprendimiento, con la empresa, con la creación, ¿cierto?, de riqueza, con el crecimiento del país, otros con temas medioambientales. Entonces, toda esta conversación que hemos tenido como país ha producido un decante, y el decante que podría haber generado es que hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Se separa todo. Se separa todo, ¿cierto? Hay una división total, nada de lo que tú digas tiene sentido para mí, nada de lo que yo diga tiene sentido para ti, y más bien ocurre lo contrario, ¿ya? Empieza a haber un decante, empezamos a ver, oye, que el mundo de la izquierda, no podría decir, empieza a mirar la seguridad y el crecimiento, el mundo de la derecha empieza a mirar, ¿cierto?, las problemáticas sociales. ¿Por qué? Eso ocurre... Porque uno podría decir, mira, ¿sabéis que realmente llegamos a la confluencia de las ideas? Which is, tal vez, pero también uno podría decir, tal vez nunca antes comprendimos tanto que no era posible hacerlos separados, ¿no? Yo creo que hay tres pilares acá en juego, ¿ya? Uno es la incertidumbre, ¿ya? Uno dirá, ¿cuál es la certeza que tenemos después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que estamos viendo en el mundo? Es la certeza de que no estamos tan claros de las respuestas. Quizás sabemos cuáles son las preguntas. Una pregunta es fundamental para el país, ¿cierto? Es cómo mejoramos la seguridad del país, por ejemplo. Es una pregunta fundamental en la cual vamos a estar todos de acuerdo. Es una pregunta fundamental para Chile. Y estamos todos de acuerdo en que es una pregunta central para Chile. Pero quizás hoy día, por la incertidumbre que vivimos y por los cambios que existe en el mundo, nadie tiene muy clara la respuesta, o nadie está totalmente seguro de su respuesta, ¿ya? Y eso abre la posibilidad de entretejer distintas miradas. Entonces hay un pilar, la incertidumbre. El otro yo creo, pilar muy importante es que uno se empieza a dar cuenta que
estas luchas de hegemonía política en las cuales el mundo ha estado por un largo tiempo de entender la democracia como una mayoría que se impone, ¿cierto?, hegemónicamente a otro, produce procesos súper inestables. Y esto es sabiduría popular en el fondo. Pareciera ver que en los acuerdos hay cierto nivel de estabilidad. Cuando uno logra estos acuerdos produce espacios más bien estables. Y lo tercero tiene que ver con, yo diría, esta conciencia también pandémica de que nadie se salva solo. Cuando dice el problema, si yo tengo el problema del coronavirus y pienso que me voy a conseguir una vacuna solo, claramente me voy a dar cuenta que no soy ni capaz de construir una vacuna, ni capaz de conseguirla, ¿cierto? Ni de no contagiarte tú solo, ni de construir un privilegio de no contagio. Exactamente, o sea, aquí nadie se salva solo frente como a la magnitud de los desafíos mundiales que vivimos, nadie se salva solo. Y también de los desafíos locales, ¿ya? Si yo pienso en el barrio, estamos en el barrio es bien dramático porque en los barrios que hay, por ejemplo, narcotráfico, todos saben quién es el narco, una casa gigante. La casa gigante que está totalmente fuera de norma, todo el mundo sabe quién es el narco. Y uno dice, bueno, lo que yo haga o deje de hacer aquí no va a marcar la diferencia, ¿cierto? La única forma yo de poder responder a este tipo de problemas, es con otro, ¿cierto? Con las instituciones. Yo necesito una policía, necesito ciertas investigaciones, necesito el poder judicial que funcione, y por eso también hay tanta demanda de que las instituciones funcionen. Hay uno ve a los políticos diciendo, oye, si las instituciones acá funcionan, y estamos en esa tensión entre la ciudadanía que está demandando por el tipo de problemática que tenemos, instituciones que funcionen, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una conciencia de que no nos salvamos solos, por otro lado, un mundo político tratando de mostrar que las instituciones están funcionando. Oye, me gustaría llevarte un ejemplo menos dramático que la delincuencia, que es como... O la delincuencia, el peligro, el narco, etcétera, la seguridad en general es como parece de lo único que habláramos, pero sin embargo hay muchos otros ámbitos donde dependemos. O sea, por ejemplo, la economía. O sea, quedó bastante claro durante el estallido social que si no hay paz social, tampoco hay crecimiento, que nadie puede hacer su trabajo como lo hacía, y eso fue muy evidente, ¿no? Nos empezamos a asustar de la falta de normalidad que teníamos para poder llevar adelante nuestras vidas todo el tiempo. Y también es bastante evidente en otros ámbitos como la seguridad social, o sea, cuánto resiste una sociedad que no es capaz de darle lo mínimo a una persona que ha trabajado toda su vida para poder vivir, ¿no? O sea, que pueda al menos tener salud, al menos tener comida. Dos cuestiones muy, muy, muy básicas, y que hoy, por ejemplo, tienen muy disparadas las cifras de suicidios en los mayores por la falta de esperanza que hay en esa etapa. Entonces me encantaría conocer esas otras preguntas. Creo que tenemos súper claro el diagnóstico respecto de la seguridad, pero no conocemos con claridad las otras preguntas que nos convocan a todos y que nos unen, y me encantaría saber, en tu experiencia de Tenemos que hablar de Chile, ¿cuáles son esas cosas que tú dices, mira, sabes que parece que todos tenemos esta pregunta y la incertidumbre por delante? A ver, ya, esto es empezar a acabar en lo que hemos aprendido. A ver, nosotros llevamos haciendo miles de diálogos desde el 2020, post estallido social, ¿cierto? Durante toda la pandemia, este año hemos seguido. De hecho, justo la semana anterior estamos lanzando un proceso nuevo que se llama Encuentro por Chile, que vamos a invitar a todo el país a responder una pregunta que es: ¿qué podemos lograr juntos para construir un mejor país? Y ahí participan miles de personas, y lo que estamos tratando de hacer es síntesis justamente de todas estas conversaciones y estos años de diálogo en los que hemos estado inmersos con tensiones paralelas, para tratar de identificar cuáles son estos ejes programáticos en los cuales el país tiene claridad y cierto norte. Entonces, antes de llegar a eso, yo diría que lo que hemos ido encontrando nosotros es que el país ha ido articulando una cierta narrativa, una cierta historia, que tiene que ver primero de como una moneda de dos caras. ¿En qué sentido una moneda de dos caras? En que en el país tenemos una sensación negativa, y eso hay que aceptarlo. Y esa sensación negativa ha ido carcomiendo la mirada de esperanza de cómo nos vamos a proyectar, ¿cierto? Y ha ido afectando también nuestro día a día. Probablemente muchas personas empiezan a decir, oye,
qué está pasando con Chile, ¿cierto? Y esto es algo que venía, no es algo que haya aparecido a última hora, sino que es algo que traíamos y que tiene que ver una cierta sensación negativa sobre el país. Y uno podría haber dicho, oye, tenemos una visión negativa porque lo veníamos haciendo muy mal, por los 30 años. ¿Ya? Entonces esa era una mirada, ¿cierto? Oye, es que los 30 años eran tan malos, ¿cierto? Que entonces teníamos esta visión negativa, y esa era una forma de mirar el problema. Y habían otros que decían, no, mira, estamos con esta visión negativa porque por los 30 pesos, ¿ya? Porque estamos con el agua hasta el cuello, nos cuesta llegar a fin de mes, y 30 pesos pueden hacer la diferencia entre llegar a fin de mes o no, tener un problema económico, ¿ya? Entonces lo que nosotros empezamos a encontrar primero es que las visiones negativas tienen raíces muy diversas, ¿ya? Raíces muy diversas. O sea, alguien quizás tiene una visión negativa porque no puede acceder a la vivienda. Está marcado por la experiencia personal, en el fondo. Exactamente, está muy marcado por la experiencia personal. Entonces quizás yo no puedo acceder a la vivienda, eso carga mi visión negativa. O quizás el otro, ¿cierto? Tiene su abuelo tiene un problema de salud, y eso le construye, ¿cierto? su visión negativa. Entonces esas visiones negativas están, uno diría, detonadas por situaciones que lo que hacen finalmente es fragilizar los proyectos de vida, pero que son multidimensionales, ¿ya? Pero si uno diría, ¿cuál es la placa común así a esas visiones negativas? Tiene que ver con la fragilidad de los proyectos de vida. Y esto es muy común en países como el nuestro, que generan avances muy grandes de las clases medias, que producen procesos, y después, ¿cierto?, tienen que sostenerlo. Y que después tienen que sostenerlo. Y entonces no es que las personas hayan estado negando su propia historia o que sus años no habían sido exitosos. Quizás yo había logrado tener el auto, tener la casa, mandar a mi hijo a una escuela que quería, pero si perdía el trabajo, perdía la casa, perdía el auto, perdía la educación de mi hijo. O por ejemplo, yo había logrado un proyecto de vida muy potente, pero si me jubilaba, yo había logrado el mejor sueldo de mi vida a los 60 y tantos años, pero si me jubilaba, se me caía completamente ese proyecto de vida. Entonces, esa sensación de fragilidad muy fuerte, y esa era una dimensión de la negatividad con la que se va viviendo. Hay otra dimensión, otra cara de esa moneda de negatividad, como te decía, que tiene que ver con el trato, ¿ya? La sensación de que éramos un país que no nos veníamos tratando bien, tanto a nivel de sociedad, como nos estamos tratando en la calle, en el metro, ¿cierto?, en la convivencia barrial, y cómo nos estábamos tratando entre las instituciones y la ciudadanía. ¿Y eso ha empeorado o ha mejorado? Eso, hay algunas cosas que han mejorado y hay algunas otras que han empeorado, ¿ya? A nivel institucional, hay instituciones que han empezado a mejorar y hay otras instituciones que lamentablemente se han quedado estancadas. En general, las que se han ido quedando estancadas tienen que ver con la política, tienen que ver con el Congreso, tienen que ver con esas instituciones que están llamadas a construir el proyecto de futuro del país, ¿ya? Y esto es súper importante. La negatividad, uno es capaz de combatirla cuando proyectamos el país, ¿ya? Si yo tengo una conversación proyectiva y esa conversación proyectiva es positiva, tiene una esperanza. Entonces genera una esperanza y la negatividad empieza a decantar, ¿cierto?, en el sentido de saber, bueno, quizás hoy día estoy frágil, pero hay un proyecto país, hay un norte que nos va a sacar de esto. Y esa esperanza estuvo hasta el 2020, 2021, pero lamentablemente la fuimos carcomiendo, la fuimos destruyendo, y el mundo político, las instituciones que están llamadas a ayudarnos a proyectarnos, a pensar que podemos ser un mejor país, no están respondiendo a eso. Hernán, me queda nada, de hecho ya se nos pasó el tiempo, pero tengo que hacerte esta última pregunta, porque esto es solo un canapé, ¿verdad? Claro. Esto tiene que continuar todo el tiempo. Pero la pregunta es, las personas en el lugar donde estemos, ¿qué has visto tú que podemos hacer para que esta buena cosecha que acabamos de tener, de que estamos más dispuestos al diálogo, podamos aumentarla y hacer algo con ella? ¿Cómo ves tú tácticamente este momento en que parece haber una cierta apertura? A ver, yo creo que es un momento crucial. Yo creo que el país está en un momento en que la falta de esperanza, la desesperanza no se ha transformado todavía en una desesperanza aprendida, ¿ya? O sea, no es que hemos instalado y que este país no pueda volver a surgir. Todavía estamos ahí y podríamos volver a levantarla. Uno ve mucho en redes sociales esta identidad que se ha ido construyendo de que somos el mejor país de Chile, que tiene un cierto sentido como de realidad, un cierto sentido de identidad propia, pero también un cierto orgullo, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento para pararnos y decir, mira, en estas cosas hemos fracasado, estas cosas las hemos hecho mal, estas cosas las podemos hacer mejor, y estas otras cosas de seguro las podemos lograr, ¿ya? Y eso tiene que ver con
girar un poquito la pregunta, ¿ya? La pregunta normalmente de la corresponsabilidad es una pregunta de qué puedes hacer tú para tener un mejor país, qué puedo hacer yo para tener un mejor país. Y esa pregunta es muy importante, es muy relevante y es fundamental, obviamente. Y además te devuelve poder. Y además te devuelve poder. Pero hay una pregunta que tenemos que instalar con mucha fuerza y es la que estamos buscando instalar nosotros, especialmente para un próximo año que es electoral, que es qué podemos hacer juntos. Juntos, claro. ¿Qué podemos hacer juntos? O sea, por lo bajo la tarea sería juntarse con otro. Y ahí está el poder y ahí está también el poder del diálogo, ¿ya? Pero ¿qué podemos hacer juntos con el que piensa distinto, con el que no conozco, con el que tiene una realidad? No solamente qué podemos hacer juntos con el que yo tengo una familiaridad, ¿ya? Con el que yo conozco, con el que está en mi grupo de WhatsApp, sino que de verdad qué podemos hacer juntos como sociedad, ¿cierto?, para construir un mejor país. Y es una pregunta que yo creo que es válida para el mundo empresarial. ¿Qué podemos hacer juntos desde el mundo empresarial con otros actores, con los municipios, con el gobierno, con los barrios, con las juntas de vecinos, con otros actores, ¿cierto? Y para el mundo político, por supuesto. Para el mundo político, para el mundo académico, de no pensarse en su propia caja de resonancia, de abrirse y de salir a trabajar sin preconcepciones necesariamente dadas. Y creo que en eso el diálogo es una tremenda herramienta, porque el diálogo no es un debate, no te busca convencer, ¿cierto? El diálogo no es una negociación, no busca, ¿cierto?, firmar una línea final. Sirve obviamente para el debate, sirve para la negociación, pero sobre todo es un proceso de entendimiento, que yo creo que el país lo necesita y que está muy cerca de lograr y que puede ser la llave que nos impulse a un nuevo envión de desarrollo que el país necesita con mucha fuerza. Y es un músculo, ¿no?, que construye una fortaleza general, no para un fin específico. Así que muchas gracias, Hernán, por esta conversación. Siempre nos quedamos cortos, pero siempre habrá nuevas oportunidades para seguir hablando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Miren, se nos alargan estas conversaciones porque así es, lo que nos falta es tiempo para hablar más y mejor. Es bonita esa idea cuando uno decide hacerse cargo de su cuerpo y de sus músculos. Uno no lo hace para una cosa puntual, ¿no? Sabe que necesita una fortaleza general, por ejemplo, para envejecer bien. Y es algo similar, ¿no? Que esta sociedad envejezca mejor requiere tener un músculo que está permanentemente siendo ejercitado y por lo mismo desacoplar el resultado del diálogo es una cuestión, es un buen consejo, ¿no? Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Pares y Pares.